Buenos días a todos y a todas. Yo creo que me oís bien. Bueno, soy Cristina Gómez, de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Estoy justo aquí con mi compañero Xavier Ecaut, estamos los dos en la misma sala y vamos a hablar hoy en esta sesión, que es la segunda que tenemos informativa sobre las acciones Mariscos Curie, los proyectos postdoctorales convocatoria 2023, sobre aspectos presupuestarios y financieros y sobre cómo subir la propuesta, que son dos aspectos bastante prácticos que sabemos que normalmente os preocupan. Va a ser un seminario un poquito más corto de lo que normalmente acostumbramos a hacer, pero aún así vamos a dejaros la posibilidad también, al finalizar las dos presentaciones que vamos a hacer Xavi y yo, para que podáis hacernos vuestras preguntas. Yo ahora mismo en el chat os voy a incluir un enlace a lo que es el propio Mentimeter. A ver, un segundito. Vale, yo creo que podéis ver mi pantalla, ¿verdad? Xavi, si me lo confirmas. Vale, genial. Bueno, os lo voy a poner aquí también para que lo tengáis. Deciros, como os he comentado al principio, que hoy va a ser una sesión un poquito más corta, entre las 11 y 11 y cuarto yo creo que podremos acabar y cuando acabemos las dos presentaciones es cuando vamos a lanzar las preguntas que tengáis para nosotros a través del Mentimeter. Aquí os dejo, como os decía, tenéis en el chat tanto el acceso a través del código como del código a introducir como de la propia URL y aquí tenéis también el QR para que podáis ir incluyendo todas las consultas que tengáis sobre las dudas que se os vayan generando. Y ahora, si me permitís, voy a empezar ya sin más dilación con la presentación sobre aspectos presupuestarios. Vale. La tenemos aquí. Vale, y entiendo que ahora lo veis también, ¿verdad? Se ve. Genial, pues nada. Pues vamos a empezar y vamos a hablar de los aspectos presupuestarios. Yo brevemente os voy a recordar también los datos más generales de la convocatoria y luego ya entramos a detalle de todos los aspectos asociados con qué cubre las acciones MSSA, puesto que ya sabéis que son un poquito diferentes al resto del programa Marco. Están basadas en costes unitarios y a nivel de financiación otorgan un 100%, pero hay que saber un poquito cómo se piden estos presupuestos. Bueno, la convocatoria que tenemos aquí, ya sabéis que tiene dos modalidades diferentes. Dentro de la propia convocatoria dotada con 260 millones de euros tenemos la posibilidad de pedir un proyecto europeo o un proyecto postdoctoral. Una de las dos opciones, nunca las dos. Se cierra la convocatoria en el mes de septiembre, 13 de septiembre de 2023, evaluación hasta diciembre, resultados en febrero de 2024 y fecha de firma de acuerdos de subvención entre febrero, marzo y el mes de mayo-junio de 2024. Bueno, a efectos de elegibilidades, recordar, porque esto también afecta a la duración de los proyectos y, por lo tanto, al presupuesto asociado, que los proyectos europeos están abiertos a todas las nacionalidades. La persona que pide el proyecto tendrá que cumplir con una regla de movilidad, que es que no lo puede pedir en el país, no puede estar, ni residir ni realizar su investigación en el país en el que lo va a pedir, más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria, siendo esta el 13 de septiembre de 2023, no 20.232 como está en la diapositiva, perdonadme. Experiencia investigadora, no más de 8 años de experiencia investigadora y siempre con el título de doctor a fecha de cierre de convocatoria, con las excepciones de las que ya hablamos en la presentación anterior. Sabéis que el proyecto se realiza en Europa, en una entidad beneficiaria que esté ubicada o en un Estado miembro o en un país asociado a Horizonte 2020, que se pueden realizar estancias, lo que denominamos secondments, en cualquier parte del mundo, en cualquier momento del proyecto, que la duración va a tener, la duración estándar, entre 12 a 24 meses y que esos 24 meses se pueden ver ampliados hasta 6 meses más para realizar al finalizar el proyecto una estancia, también llamada placement, en este caso no secondment placement, en una entidad no académica dentro de Europa. 6 meses más, por lo tanto, van a ser hasta 30 meses, con lo cual habrá una ampliación del presupuesto. Después, la segunda gran modalidad que tenemos es la asociada a los proyectos globales, que consisten en una fase de salida
fuera de Europa, la persona se va fuera de Europa los primeros 12 a 24 meses a una entidad asociada y vuelve a Europa con la entidad que le ha contratado los últimos 12 meses finales. Abierta a personal investigador europeo o bien Estado miembro, país asociado, Horizonte 20 Europa o bien residente de larga duración en Europa. La misma regla de experiencia investigadora aplica. Y la movilidad aquí se mide en el tercer país en esa fase de salida inicial. Esa persona no podrá haber residido o realizado su actividad en Estados Unidos, Argentina, Japón, Australia, donde se vaya fuera de Europa más de un año en los 3 años previos a la fecha de cierre convocatoria. Duración, a efectos de presupuesto, de 24 a 36 meses, puesto que tenemos una fase inicial más larga. Posibilidad de hacer secondments en cualquier parte del mundo únicamente durante esa fase inicial de 1 a 2 años, un tercio de esos 1 a 2 años máximo, y también permite ampliar el proyecto, la duración, que sería hasta 42 meses, al finalizar el proyecto en Europa, en una entidad no académica. Bueno, y también tenemos la modalidad de ERA Fellowships, que realmente no son fondos MCSA, pero siempre informamos de esta posibilidad financiada por otra parte del programa Marco, pero que realmente se va a gestionar a través de la propia convocatoria de MCSA. Cualquier investigador o investigadora que tenga como destino alguno de estos países denominados widening por la Comisión Europea podrá, cuando vaya a enviar el proyecto en la fase de envío, que luego nos va a explicar Xavi, indicar si quiere optar a esta posibilidad de, por decirlo de alguna manera, segunda posibilidad de definir financiación en el caso en el que dentro de MCSA su proyecto no pueda ser financiado, sea excelente, pero no tenga suficientes fondos. Bueno, ¿cómo financia MCSA sus proyectos? A través de costes unitarios. Y está dividido estos costes unitarios en contribuciones para el personal investigador y contribuciones institucionales, por decirlo de alguna manera. La unidad de coste es la persona mes, que es la que va a hacer que el coste sea elegible. Tenemos una serie de unidades o de partidas que son las que se van a multiplicar por el número de meses de contrato. Si tenemos una persona en una European Fellowship contratada 20 meses, todas y cada una de estas partidas se multiplicarán por ese número de meses de contrato para obtener el presupuesto final. Aquí tenéis las diferentes partidas. El presupuesto está calculado directamente. Cuando se metan los datos se va a calcular dentro del aplicativo y es una financiación al 100%. Veis dentro de las diferentes partidas cómo cada una de ellas tiene un importe diferente. Vamos a ir explicando un poquito cada una de ellas. El concepto de living allowance no es un salario, y esto siempre lo recordamos y es importante, no es un salario ni neto ni bruto, es un coste empresa. Es el coste que la empresa tiene, o la universidad o el centro de investigación, para contratar a una persona. Por lo tanto, de ese living allowance, una vez que se haya aplicado un coeficiente de corrección a cada uno de los países, no es lo mismo obtener un proyecto postdoctoral en España, en Noruega, en Italia, o en Francia, por lo tanto hay un coeficiente de corrección con una metodología Eurostat que se aplica y que se tiene que multiplicar a ese importe de living allowance. Una vez se hace eso, a partir de ahí es cuando hay que ir deduciendo impuestos tanto del empleador como del empleado para llegar al bruto y luego finalmente al neto. Importante, siempre lo decimos, esté quien esté detrás de la pantalla, ya seáis gestores o gestoras dentro de los centros de acogida, tenéis que explicar bien esta información, ser capaces de alguna manera de prever un poco, por lo menos de informar sobre cómo se paga en España, 12, 14 pagas, cuáles son las retenciones que suelen aplicar IRPF, Seguridad Social, cuánto es el concepto de coste empresa, todo eso es importante, tanto que los gestores y gestoras sepáis explicarlo, como que el propio personal investigador que pida el proyecto lo pregunte. ¿Por qué? Porque no en todos los países se aplican las mismas tasas. Habrá partidas en ciertos países que estén sujetas a impuestos y otras no. Y esto es importante, ¿vale? Es muy importante. Por lo tanto, ese living allowance, como decíamos, es un coste empresa. Después, las partidas asociadas a movilidad y a familia son partidas diferentes. Por defecto, la comisión siempre va a dar un mobility allowance, que es una especie de compensación
porque la persona, al estar en un proyecto de movilidad, tiene que desplazarse, tiene que dejar un país y viajar a otro para realizar su proyecto de investigación. Mobility y living siempre van de la mano. Lo que puede darse o no darse en función de la situación personal de quien pide el proyecto es una family allowance, una partida asociada a las obligaciones familiares. No es obligatorio, por ejemplo, que la persona que vaya a optar a esa partida tenga a su familia con ella o con él en el país de destino, ¿de acuerdo? Se otorga independientemente de que haya movilidad también de la propia familia. Esto es importante tenerlo en cuenta. La gran diferencia con Horizonte 2020 es que antes la partida presupuestaria asignada al personal investigador era estanca, no se movía a lo largo de la duración del proyecto, aunque hubiera una modificación de la situación personal de esa persona que ha pedido el proyecto. Ahora esto cambia. Ahora en Horizonte Europa ya sabéis que esa Family Allowance se puede incrementar, esa partida de familia se puede solicitar si hay un cambio de la situación personal. Por lo tanto, esto es algo que se tramitará a través del aplicativo de Sigma ya de implementación del proyecto con la ayuda de vuestra institución de acogida. Luego, tenemos dos conceptos adicionales que son el Long Term Leave Allowance y el Special Needs Allowance, que solo se solicitarán en caso necesario. Son partidas que buscan sufragar, por una parte, todos aquellos costes que la entidad puede generar en caso de bajas de larga duración, de bajas de maternidad o bajas de paternidad. ¿Vale? Por lo general, en las bajas de maternidad y paternidad, además, se suele luego extender el proyecto por los meses que aplique, pero esto siempre es algo que se tiene que tratar con vuestro o vuestra Project Officer. Y en el caso de la Special Needs Allowance, es una partida asignada a sufragar, en caso necesario, costes asociados a discapacidades que puedan tener el personal investigador contratado. Discapacidades y costes, perdón, que no sean sufragados ya por las entidades competentes a nivel nacional. ¿De acuerdo? Esto, de nuevo, también se solicitaría a través del aplicativo en colaboración con el o la Project Officer asignada. Vamos a poner un ejemplo para que sea más claro. Tenéis aquí un ejemplo de un proyecto de 2 años de duración en España y es una European Fellowship. Veis cada una de las partidas asignadas a la parte del personal investigador y a la parte de los costes institucionales. Hay que multiplicar los 24 meses de la Living Allowance una vez que se ha incluido ese coeficiente de corrección de país. En España tenemos un 91,3, se multiplica cada una de las partidas. ¿De acuerdo? El Living Allowance tiene un coeficiente de corrección de país, el resto no lo tiene y se multiplica cada una de ellas. Bueno, como os decía, coste empresa, ¿de acuerdo? Hay que deducir todas las tasas que apliquen. A nivel institucional, los costes están pensados para sufragar gastos relacionados con formación, investigación, estancias de investigación, estos famosos esta terminología, ¿no? Este glosario que tiene la Comisión Europea de secondment y placement, también se van a financiar, los secondments se van a financiar a través de esta partida de RTN. Los placements es diferente, luego lo veremos en el presupuesto. A nivel de management y overheads, pues bueno, está pensado para sufragar todos estos costes que una entidad pueda requerir a nivel de costes indirectos para gestionar de manera eficaz el proyecto. Bueno, vamos a poner otro ejemplo, en este caso, de un proyecto global. Aquí hay, al tratarse de 2 países diferentes, 2 asignaciones diferentes. Para la fase de salida, con el coeficiente de corrección, en este ejemplo concreto, en Estados Unidos, y el país, digamos, de retorno, que está en Europa, que en este caso es España. Tenemos además también un placement final de 3 meses, en este caso, en una entidad no académica que nos va a dar igual donde sea realmente, en España, en Francia, no va a cambiar el coeficiente de corrección. Lo que hace el sistema es verdad que separa porque se quiere saber a nivel estadístico cuántos placements en entidades no académicas ha habido, pero realmente el coeficiente de corrección que se le va a aplicar es el del país europeo y tiene su propio presupuesto de cada una de las partidas, ¿vale? Por eso decimos que es parte integral del proyecto, ese placement, pero que también va a generar su propio presupuesto en función de los meses que se haya establecido. Bueno, por lo tanto, una vez establecidos esos 2 ejemplos, por mi parte, simplemente deciros que es importante tener en cuenta cuando se pide un proyecto, saber qué deducciones aplica, ¿de acuerdo? Que tenemos un programa de trabajo que va a aplicar unos coeficientes de corrección por país, que también es importante para adaptar, ¿no? el proyecto al nivel de vida.
y que puede parecer que estos aspectos son un poco nimios, pero realmente no lo son, porque es importante saber más o menos con qué dinero se va a contar en el país de destino. Luego, esto sería a nivel de costes de personal investigador. A nivel de costes de RTN, de Research Training and Networking Activities, en el propio proyecto no hay que indicar a qué se van a consagrar esos fondos. No hay que decir si se va a comprar un equipo de alto rendimiento, no se va a decir cuánto nos va a costar asistir a una conferencia científica. Realmente no hay que entrar a detalle de esa distribución, a menos que sepáis a priori que es un proyecto, por ejemplo, de ciencias de la vida que tiene un coste altísimo en experimentación y lo queráis incluir como tal, pero realmente no sería necesario, como os decía. Luego, a nivel de implementación, recordaros siempre, muchas veces nos contactáis a los y las puntos nacionales de contacto para decirnos, voy a cobrar esto, mi nómina es correcta. Bueno, nosotros no somos expertos en derecho laboral, por lo tanto es muy complicado deciros si una nómina está bien hecha. Esto es algo que siempre os recomendamos que tratéis antes de, y por supuesto, si tenéis la suerte de ser beneficiarios de un proyecto, en cuanto empiece la fase de la firma del acuerdo de subvención con el Departamento de Recursos Humanos, que tiene que ser capaz de desglosaros esa nómina, y con el Departamento de Gestión de Proyectos Europeos, que sabe mucho. Las tasas, como os decía, importante, varían a lo largo de toda Europa, por lo tanto, eso tenéis que tenerlo en cuenta. Todo este presupuesto asociado a Research, Training y Networking Activities es para la persona que va a recibir el proyecto, para quien ha creado ese proyecto, quien ha tenido esa idea. Por lo tanto, ahí, a través de esos fondos, es donde se va a gestionar de manera lo más eficaz posible ese plan de desarrollo de carrera que se va a crear de manera consensuada entre el personal que pide el proyecto y el personal de supervisión. Con todos esos fondos para, como decía, pues el número de papers que se van a publicar, a qué asistencia se va, a qué conferencia se va a asistir, qué tipo de formación se va a recibir, etcétera, etcétera. Todos esos fondos tienen que nutrir esas actividades. Luego, en el caso en el que vuestro proyecto vaya a requerir de una estancia en otra institución, ya sea una Global Fellowship con un tercer país, ya sea un secondment dentro o fuera de Europa, o ya sea un placement en una entidad no académica dentro de Europa al finalizar el propio proyecto, es importante que la entidad que os tiene contratado firme con esa otra entidad lo que denominamos un acuerdo bilateral, un acuerdo de colaboración, un partnership agreement en inglés, donde se vayan a determinar aspectos tan relevantes como, en caso necesario, la transferencia o la gestión de fondos por parte de la otra institución, no quien contrata, sino la entidad asociada, aspectos relacionados con IPR, si también aplica, es importante tenerlo en cuenta, y de manera general aspectos relacionados con la gestión de fondos. Yo os voy a remitir, para ir acabando, de nuevo siempre a la parte oficial donde está publicada toda la convocatoria. Tenéis ahí toda la información, tanto el template, el formulario concreto, como también preguntas frecuentes. Nosotros siempre os decimos que aquí hay muchísima información, se han ido actualizando, hay algunas preguntas frecuentes nuevas. No es que sea ¿cómo se dice? User friendly, no me sale en español, no es que sea, digamos, un sistema muy amigable a la vista, pero es verdad que la información está ahí. Entonces, yo os animo a que si tenéis dudas también a nivel de aspectos presupuestarios, consultéis de alguna manera esas preguntas frecuentes. Yo, como os decía, bueno, aquí os voy a poner un par de ejemplos simplemente, pues por ejemplo, ¿no? Siempre nos preguntáis mucho, yo voy a pedir un proyecto global, ¿quién recibe los fondos? ¿Se puede de alguna manera traspasar fondos al tercer país? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Qué no hay que tener en cuenta? Bueno, todo esto está contemplado en estas preguntas frecuentes, ¿vale? Yo os las voy dejando aquí. Una de ellas, por ejemplo, está asociada al trabajo, a la dedicación, no a tiempo completo, sino a tiempo parcial a este proyecto, MSCA, que es posible en fase de implementación. Se puede reducir ese 100% de dedicación que se dice que estos proyectos tienen bajo ciertas circunstancias, tanto personales como profesionales. Esto se puede hacer en fase de implementación, por ejemplo, que es una de las consultas que también tenemos. Recordaros que no solo en el Funding and Tenders Portal tenéis documentación, sino que también en la propia web de la Agencia Ejecutiva de Investigación tenéis documentación bastante práctica sobre aspectos de elegibilidad, sobre cómo está generado el template y sobre dudas concretas que os pueden ayudar. Por supuesto, nosotros, tanto este seminario como el anterior, como el siguiente que hagamos, lo publicaremos en nuestro portal de Horizonte Europa para que tengáis toda esta información y documentación
a vuestra disposición. Por mi parte, yo acabo aquí. No voy a poder acompañaros en la parte de preguntas y respuestas, pero se van a quedar tanto Xavi como Jesús con vosotros en lo que queda de seminario. Muchísimas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Pues nada, después de esta primera presentación sobre los aspectos financieros, pues yo os voy a compartir un ejemplo sobre cómo sería el proceso de envío, el proceso de submission. Así que si me permitís que mire, a ver, compartir en mi pantalla. Espero que le estéis viendo la presentación, en modo presentación. Pues nada, ¿cómo realizar el envío telemático de la propuesta? Pues en principio digamos que es un proceso razonablemente sencillo, pero es verdad que se ha visto con la experiencia pues que hay algunas cosas que pueden parecer un poco obvias, pero que no tienen por qué ser tanto a la hora de ponerse a ello. Entonces voy a ir paso por paso. Hemos generado nosotros una propuesta simulada. En concreto una Global Fellowship que digamos que es un poquito más compleja, contempla más cosas y en base a eso pues os voy a ir contando los puntos y bueno, cualquier duda que os pueda surgir. Lo primero, ¿cómo arrancar? Pues se arranca desde el Funding and Tenders Portal, desde la convocatoria de 2023, en este caso, de Postdoctoral Fellowship. Ahí tenéis el link directamente. Y la primera opción, bueno, dentro de esta primera parte del Funding and Tenders Portal vais a encontrar links a toda la documentación que ha mencionado Cristina. Tenéis, por supuesto, el template, el formulario de cómo se rellena, digamos, la parte científico-técnica, aunque aquí os voy a hacer un hincapié en que desde aquí lo que se descarga es un PDF no editable. Luego os voy a enseñar dónde encontraréis el template en Word sobre el que se puede trabajar directamente. También encontráis información sobre cómo es los formularios de evaluación y, por supuesto, información relativa a la preparación del Grant Agreement, el Guide for Applicants, uno de los documentos fundamentales, y todo tipo de condiciones de participación de Horizonte Europa en general y de Marie Curie en particular. Y además tendréis el apartado que ha mencionado Cristina también de las Frequently Asked Questions relativas a esta convocatoria. También hay otro apartado que simplemente os lo menciono porque, bueno, lo veréis que está ahí, que es la opción de búsqueda de socios. Aquí desde el Funding and Tenders Portal se ofrece la posibilidad de que que las instituciones ofrezcan, digamos, expresiones de interés en la búsqueda de candidatos o candidatas a preparar una postdoctoral fellowship y aparecen aquí algunos de estas expresiones de interés de estos posibles socios a la hora de preparar una propuesta, aunque hay muchos otros canales que probablemente conozcáis si habéis estado en alguno de nuestros otros InfoDays. Y finalmente la parte importante, que es el arranque de lo que es el envío, de la submission. La primera decisión que se toma es si se va a enviar una European Fellowship o si se va a solicitar una Global Fellowship. Aquí simplemente resaltar que una vez seleccionéis una u otra, el proceso, o sea, no hay forma de cambiar esta selección dentro de la misma propuesta. Es decir, que si por lo que sea, no se me ocurre una situación, pero si por lo que sea arrancáis haciendo una European Fellowship y decidís que no, que mejor una Global Fellowship con una institución de acogida en un tercer país, tendríais que eliminar la propuesta y volver a empezar desde el principio. Una vez que lo lanzamos, que como os he dicho, en este caso hemos solicitado una Global Fellowship. Desde ahí arrancaríais directamente hacia lo que se llama el servicio de envío, el Submission Service. Esta es la pantalla de arranque que veríais cuando comencéis y como el acceso se haría a través del usuario personal que se tiene en ECAS, en el sistema de identificación de la Comisión Europea, en mi caso lo veis ahí arriba a la derecha, que sería mi nombre. En mi caso, pues por circunstancias, ya por participación en eventos europeos y demás, digamos que mi perfil personal está ya vinculado por defecto a una institución, que es mi propia institución, la CEPID. Entonces, ahí lo que me propone, como veis en las organizaciones, me propone por defecto mi propia institución. Y aquí os quiero resaltar que aquí de lo que se trata es que lo que hay que seleccionar es la organización solicitante, la que sería la host organization, la hosting organization del investigador o de la investigadora. Es decir, si tú ahora mismo como investigador o investigadora estás en la Universidad de Cork, que la he utilizado como ejemplo, se aparecería por defecto aquí la Universidad de Cork, pero no es necesariamente donde vais a solicitar
vuestra estancia donde vais a ejecutar vuestra postdoctoral fellowship en caso de que os la concedan. También recordaros que en el caso de las postdoctoral fellowships, la entidad que tiene que aparecer aquí, vuestra hosting organization, tiene que ser una entidad legal independiente en un Estado miembro en un país asociado. Insisto, no es la institución actual de la persona que solicita y además tampoco es la institución, en el caso de que sea una Global Fellowship, como hemos hecho en este ejemplo, tampoco es lo que aparece aquí en primer momento la institución de la fase de salida. Y como os decía, ahí al final, en el lado inferior izquierdo, veis que ahí el acceso para descargarse los templates actuales para esta convocatoria, los editables para rellenar la parte B, es decir, la parte científico-técnica. Y que no está mal que miréis desde el Funding and Tenders Portal el PDF, pero si lo que queréis es el Word, lo vais a encontrar en esta parte una vez que ya habéis arrancado el envío de la propuesta. El siguiente paso sería identificar a las personas que van a participar en la propuesta. Yo en este ejemplo me he seleccionado que era CECID, la que va a ser la Hosting Organization, y yo iba a ser la persona quien supervisaría. Y soy quien ha arrancado la propuesta. Lo siguiente sería definir un acrónimo y un abstract, un resumen del proyecto y seleccionar el panel científico. Una vez que se ha hecho este primer paso, como veréis en la página, que es bastante sencilla, en la parte inferior derecha aparece el ir a la siguiente sección. Y ya una vez que hemos hecho, digamos, este arranque, esta presentación, estos primeros datos de arranque de nuestra propuesta, se trata de ir a lo que llamamos la parte A, la parte administrativa, que ahí por eso os pongo que os saltará ese aviso diciéndoos que el siguiente paso ya pasa, valga la redundancia, por editar los formularios de la parte A. Para seguir montando, digamos, los participantes de la propuesta, tendríais que añadir, por supuesto, por defecto, aparte del supervisor o la supervisora, habría que añadir al investigador o la investigadora que vaya el fellow o la fellow de esta propuesta. Entonces, recordad, parece una obviedad, pero a veces pasa. El supervisor y el investigador, o sea, supervisor y researcher, son personas distintas. El supervisor es la persona de la host institution, researcher, el fellow o la fellow. También podéis añadir, digamos, una tercera figura, que sería una persona de contacto. Entonces, ahí abajo en la parte inferior os enseño cuáles son los menús que os aparecen. En el caso del investigador, siempre aparecerá por defecto que esta persona, el fellow o la fellow, van a tener acceso completo a la propuesta con posibilidades de edición, pero en el caso de que decidierais tener una persona de contacto que se esté apoyando en la preparación de la propuesta, por ejemplo, alguien de la Oficina de Proyectos Europeos de la Host Institution o algo por el estilo, alguien que os pueda ayudar con la parte pues, de infraestructuras de la Host Institution, la podríais añadir como persona de contacto y en este caso podríais asignarles simplemente derechos de consulta, es decir, pueden ver la propuesta, o igualmente podéis asignarles derechos de edición para que trabajen también sobre la propuesta junto con el supervisor o la supervisora y el fellow o la fellow. Y luego, de cara a añadir las instituciones, tendríais la opción de Add Associated Partners y aquí, como estamos solicitando una Global Fellowship, cuando vamos a añadir el Associated Partner, lo primero que pensamos es en la institución que va a ser nuestra host institution en la fase de salida. En este caso, como veis ahí a la derecha, lo que se hace es que se te abre un menú en el cual puedes hacer una búsqueda ya sea por nombre de la institución o si ya conoces el PIC, ya te han concedido, o sea, ya os han dado el PIC de la organización, podéis buscar directamente por el PIC. O sea, en el caso de que utilicéis el nombre, como he hecho yo ahí buscando la Universidad de Berkeley como un ejemplo, pues os aparecen distintas opciones para que seleccionéis la que consideréis adecuada. Y sería lo mismo en el caso del placement. De manera que una vez que añadierais, en el caso de una Global Fellowship, tendríais la primera, el partner, el aplicante, el solicitante sería la host institution, en este caso la europea, la organización solicitante y además donde el fellow o la fellow tendrán su fase de retorno a Europa. Tendríais el primer associated partner, que sería la institución de la fase de salida, y en este ejemplo, que está alineado con el presupuesto que os ha enseñado antes Cristina, pues tendríamos una empresa porque vamos a solicitar un non-academic placement, una estancia no académica de esos 6 meses adicionales que te permite
esta modalidad de convocatoria. Un recordatorio de los dos tipos de estancia que tenemos, los secondments y los non-academic placements. Esta información la podéis encontrar en la guía del solicitante, en el Guide for Applicants, que como os decía, la tenéis accesible desde el Funding and Tenders Portal, pero aquí os dejo también la web directamente. En la parte de los secondments, en la parte A, que es en la que digamos estamos ahora, en la parte administrativa, las instituciones donde se va a realizar un secondment, donde se va a realizar una estancia, no hace falta incluirlas, van en la parte B. Y no voy a entrar al detalle de qué partes de la parte B, porque eso lo vamos a tratar en el siguiente webinario sobre aspectos prácticos ya sobre el template de cada una de las secciones de la parte científico-técnica de la propuesta. En cambio, el non-academic placement sí es un associated partner que tiene que quedar registrado desde el principio en la parte A, en la parte administrativa. Una vez que tenemos todo esto montado, como os decía hace un par de diapos, daríamos a guardar y al siguiente paso, y aquí es cuando saltaría el aviso de que, se tiene que acceder a los formularios administrativos, a lo que es la parte A pura y dura. ¿Esto dónde lo encontraríais? Llegaríais a esta página principal del Submission Service otra vez y ahí tendríais, donde veis resaltado con el circulito rojo, el acceso a la parte administrativa, con la opción de editar, de imprimir si queréis revisar alguna cosa, esa parte A, o bien para ver los cambios que se han hecho. Una vez que entraráis a la edición, que no me pase mucho de tiempo, esta sería la apariencia de los formularios de edición de la parte A de la propuesta. Veis que hay cinco apartados sobre los que hay que poner distinta información general, participantes, presupuesto, ética y seguridad y otras cuestiones. Vamos a ir viendo qué contienen cada una de esas partes inmediatamente. Pero antes resaltaros que durante todo el tiempo que estéis en la edición de estos formularios tenéis unos menús muy útiles arriba, en la parte superior para poder navegar de una sección a otra, porque podéis ir rellenando y poniendo la información que vayáis teniendo disponible y volviendo para atrás y guardando. Y luego todos los menús para guardar los formularios y continuar, guardarlos y cerrar si ya habéis acabado por el día, o bien para hacer una comprobación que os voy a mencionar luego al final y que es muy importante, una validación de que toda la información que habéis incluido, la necesaria, está cubierta. ¿Qué encontramos en la información general? Pues, de nuevo, digamos, la información que se ha puesto a la hora de lanzar la propuesta. Tendríais ahí por defecto el nombre del acrónimo que habéis establecido para vuestra propuesta. Tendríais que rellenar el nombre completo que veis ahí en el Proposal Title. El área científica que se ha definido en el primer, bueno, no en el primer paso, que es la selección de European Fellowship y Global Fellowship, sino en el siguiente, ya una vez dentro del Submission Service. El panel que habéis seleccionado, y el primer ejercicio sería la asignación de descriptores para vuestra propuesta. El sistema exige que se incluyan al menos 3 descriptores y hasta un máximo de 5, que además se pueden complementar con palabras clave libres en el menú de abajo. Y esto es importante porque, como probablemente sabréis, esto, en base a estos descriptores y a estas palabras clave, es con lo que se hace la asignación de los expertos que evaluarán vuestra propuesta. Una cosa que, si jugáis un poco con los descriptores, veréis que va cambiando el menú. El menú es súper amplio y tiene muchísimas áreas. En función de lo que vayáis seleccionando, el menú va adaptándose a las propuestas que vais exigiendo. De manera que, yo aquí lo he hecho un poco a voleo, pero veis que tenemos unas cosas de lo más variopintas mezcladas, desde biología del desarrollo, veterinaria, comunicación y temas de informática, y hacer ontologías. Y como os digo, esto es jugar un poco, y si tenéis que eliminar alguno, pues veis que tenéis ahí los botones para eliminar y sumar, y como os decía, al final, si ponéis vuestros hasta máximo 5 descriptores, y aún así sentís que hay algún área que queréis resaltar de cara a vuestra propuesta, pues tenéis la opción de utilizar las palabras clave. Aquí os aparecería también el abstract, que ya habéis rellenado en la primera parte con la posibilidad de editarlo, por si queréis completar alguna cosa más. Otro elemento muy importante que tenéis que marcar, que es la parte de si esta propuesta que estáis preparando es una resubmission, es un reenvío de una propuesta anterior del año pasado o no. En el caso de que lo fuera, os solicitará el número de la propuesta del año anterior. En el caso de que no lo sea, pues se marca el no y listo. Y luego hay una serie de declaraciones de responsabilidad, pues que bueno, tenéis que revisar y acordarlas todas para poder enviar vuestra propuesta.
El siguiente menú dentro de la parte A serían los participantes. Al entrar en los participantes, en función de ese consorcio que hemos montado con la FECIT como host institution en Europa y en la fase de retorno, con la Universidad de Berkeley en la fase de salida, en concreto el Departamento de Biología de Integrative Biology, y una empresa para el Non-Academic Placement, y se trata de rellenar información sobre cada una de estas organizaciones. En el caso de la host institution, aparecería por defecto la dirección con la que está registrada dentro del Participants Portal, asociada a ese PIC, y tenéis la posibilidad pues, de poner cuál es el departamento en concreto del que se va a hacer. En caso de que fuera una dirección, se me ocurre una universidad que en función de que una facultad está en un campus, otra facultad está en otro, pues podéis cambiar las direcciones si hace falta, y bueno, pues toda la información de contacto de la institución y del supervisor dentro de esa institución. En este primer apartado, o sea, vinculado a la host institution, nos piden ya la información del fellow o la fellow que está solicitando. En este caso, lo habitual sería que la persona venga de otra institución, probablemente en otro país, pero bueno, siempre y cuando se cumpla esa regla de movilidad que ha dicho Cristina, pues se podría dar el caso de que llevara 6 meses aquí en España ya trabajando en la FECIT y pudiera solicitar en la FECIT esta postdoctoral fellowship. Pero bueno, la misma información, dirección de contacto de la institución y la posibilidad de poner referencias a la experiencia investigadora del fellow o la fellow. Y una cosa importante, veis ahí en la parte inferior, en la inferior derecha, la fecha en la que se ha concedido esta persona, ha recibido su título de doctor o doctora. Y os digo que es importante porque en este caso veis que ha apurado mucho la fecha. He puesto en una simulación que Cristina tenía ya su tesis doctoral, la obtuvo en 2015, es decir, hace 8 años, pero cumpliría los 8 años el 18 de octubre, no a fecha de cierre de convocatoria en septiembre. ¿Qué pasaría si resulta que su título de doctor la ha recibido un poco antes? De manera que por defecto el sistema calcula que se supera esa experiencia investigadora de 8 años. Pues te salta un aviso de que te has pasado de los 8 años de experiencia y se te habilita un formulario para poner todas esas excepciones que ha mencionado Cristina en base a bajas de maternidad, tiempo que se haya pasado trabajando en cosas que no sean investigación y demás. Y aquí se pondrían los cálculos. Y finalmente, también en esta primera parte de la host institution hay que incluir la información sobre los últimos 5 años donde ha vivido o ha trabajado el fellow o la fellow, para confirmar que además de que se cumple la regla de experiencia investigadora, se cumple la regla de movilidad. En este caso lo he dejado bastante sencillo, directamente que lleva los últimos 3 años en Irlanda y los 2 años anteriores estuvo aquí en España. Y todo listo. Y además también hay que seleccionar una última parte, que esta lo comparten las distintas instituciones que formarían parte del consorcio, que sería, digamos, el rol de la institución, que es un menú por defecto en el que se selecciona pues, cuáles son las labores que va a tener esta institución dentro de vuestra propuesta. También tenéis el apartado de la experiencia, digamos, de las 5 publicaciones, las cinco actividades, los 5 proyectos o las 5 infraestructuras relevantes de la institución, relevantes a vuestra propuesta, y aquí la información se tiene que cubrir, que os lo he puesto ahí. Por defecto se refiere a experiencia de la host institution, pero aquí se incluiría también la experiencia, por ejemplo, en el caso de los proyectos o en el caso de las publicaciones, la información del fellow o la fellow que esté solicitando que esté solicitando el proyecto. Y finalmente está también el apartado en el que hay que confirmar si esta institución tiene plan de igualdad de género o no. Y recordaros que en el caso, los planes de igualdad de género en Horizonte Europa y, por supuesto, en las acciones Marie Curie, es un criterio de elegibilidad en las organizaciones públicas, en las universidades y en los centros de investigación de los Estados miembros o de los países asociados. Es decir, esta obligatoriedad, este criterio de elegibilidad, no es necesario en el caso de la institución de la fase de salida, que está por defecto en un tercer país, o en el caso de la empresa, que sería el lugar del placement.
Y con esto tendríamos lista la primera parte de los participantes, que es donde más información hay que incluir. En el caso de los otros dos participantes, solo os pongo el ejemplo de lo que sería la fase de salida, pero es la misma información para el caso del non-academic placement, pues sería de nuevo información, digamos, de contacto, donde está ubicada la institución, la información sobre las 5 publicaciones, 5 proyectos, 5 infraestructuras clave de cara a vuestra propuesta, y en este caso sí se refiere exclusivamente a lo que tiene que ver con esta institución, no tiene nada que ver con el fellow o la fellow, y de nuevo ese menú que teníamos también en el caso de la host institution, de cuál va a ser el rol de la institución en la propuesta. Y lo que os comentaba, también aquí aparece la opción de si es el Gender Equality, o sea, el Gender Equality Plan está en vigor en esta organización o no. Ahí os pongo el ejemplo, la verdad es que no tengo ni la más remota idea de si la Universidad de Berkeley tiene plan de igualdad de género, seguro que sí, pero bueno, si se pusiera no, en este caso no habría problemas de cara a la elegibilidad, dado que es una universidad de un tercer país. Y bueno, y esta misma información se repetiría en el caso del placement, exactamente con los mismos campos. Siguiente apartado, el presupuesto. Este ya os ha adelantado Cristina cómo sería y la forma de rellenarlo es muy sencilla porque de alguna manera la información clave ya la habéis dado con la asignación de los tiempos, de la duración y bueno, de hecho la duración es básicamente la única información que hay que incluir, con la información sobre la ubicación de las instituciones. Entonces, como veis ahí, la primera opción que hay que rellenar es la de si el fellow o la fellow es elegible para si tiene cargas familiares, es decir, si tiene derecho al Family Allowance. Hay que incluir dónde la duración de la fase de salida, confirmando, os aparecerá un menú desplegable quienes habéis codificado las distintas instituciones de vuestro consorcio al cual se asigna la fase de salida, cuál es el país para que se asigne ese coeficiente de corrección del país que también ha mencionado Cristina. Y lo mismo para el non-academic placement, la duración, en este caso hemos puesto el máximo para la fase de salida de 24 meses, en el caso del non-academic placement, que puede ser hasta 6 meses, pues hemos puesto en el ejemplo, pues 3 meses en esta empresa. Y automáticamente veis en el circulito de abajo en la tabla, esas son las cifras que se van cambiando en función de esta información que has puesto, el país donde se va a ir y la duración de la estancia. Y se hace el cálculo en base a la duración de esos meses y al coeficiente de corrección, utilizando como referencia esas cifras que os ha comentado Cristina en la anterior presentación. Siguiente apartado, la de ética y seguridad. En este caso es todo un listado de consideraciones, digamos, de consideraciones éticas y de responsabilidad en la investigación que hay que marcar si aplican o no aplican a tu propuesta. Esto evidentemente dependerá de cada una de las propuestas, pero sí que os resaltaría, que es lo que está ahí con el circulito rojo, que en el caso de las Global Fellowships, como es este ejemplo, sin lugar a dudas, por defecto va a haber parte de la actividad de esta propuesta que va a aplicar en un tercer país. Entonces, para todos aquellos o aquellas que solicitéis una Global Fellowship, acordaos que como mínimo va a tener que decir que sí, más allá de que en función de vuestra actividad científico-técnica haya otros campos en los que haya que marcar que sí. Ahí os he puesto otro ejemplo más, pues yo qué sé, se me ocurre que voy a hacer unos focus groups porque es un tema de comunicación, por lo tanto va a haber manejo de datos, voy a recopilar datos personales para poderme mantener en contacto con las personas que participen en estos focus groups, pues ahí se os habilitan, en función de los que marques sí, se os habilitan campos para que deis una explicación más detallada de a qué se refiere en el caso de vuestra propuesta. Y aparte de este formulario de yes or no, y con esto, en el caso de yes, tener que complementar un poquito de información, está el apartado de la autoevaluación de consideraciones éticas, donde se os pide, pues, digamos, extenderos más sobre esas consideraciones éticas que sí habéis identificado en vuestra propuesta. Y ya la última parte de la parte A, que sería el de otras cuestiones, y que la información que podéis que incluís es bastante sencilla, este apartado, en el que os resalto dos cosas. Hay una de las opciones en la primera que os indico, y es que como probablemente sabréis también, en Horizonte Europa, digamos que puede haber acciones Marie Curie vinculados al programa Euratom, que es otro programa de financiación aparte de Horizonte Europa, y en este caso sería si vuestra investigación aplica
en el Euratom Research and Training Program. Aquí es simplemente marcar sí o no, esto no afecta de cara a la evaluación ni de cara al panel ni nada por el estilo, esto solo significa que en los casos en los que sea así, en caso de que salga financiado, pues el dinero en vez de Horizonte Europa puede que salga de Euratom, pero insisto, desde la parte del usuario o de la persona que solicita la propuesta aquí no hay mayor implicación. Y luego hay otro apartado que os resalto, que por desgracia en el caso de España tampoco es del todo relevante en este momento, que es pues que os piden permiso la Comisión Europea para compartir la información de contacto, de la propuesta y demás, pues en el caso de que hubiera, pues por ejemplo, una financiación nacional, aquellos proyectos reconocidos con el sello de excelencia o algo por el estilo, de manera que podéis marcar sí o no si queréis que se comparta ahí esa información. Y como os he mencionado en algún momento al principio, una vez que, digamos, tenéis toda la información rellena, habéis hecho todos los pasos, creéis que todo lo tenéis bien, muy útil y muy importante utilizar esa opción de validar el formulario. A través de la validación del formulario saltarían este tipo de mensajes, que este lo hice muy al principio, en el que hay botoncitos, elementos, digamos, en rojo y elementos en amarillo. Los elementos en rojo significan que son contenido obligatorio que no está relleno, que no está cumplimentado. Es decir, esto no os permite, si tenéis algo en rojo, no os permitiría enviar la propuesta. En el caso del naranja son simplemente avisos de cosas que han detectado que podrían faltar o no, pero que tal vez estén correctas. El ejemplo típico es, pues si de repente, yo que sé, en el caso de la empresa, que es una empresa pequeñita del placement, no tiene departamentos. No has puesto información del departamento, pues te salta el aviso de que, oye, te falta el departamento, pero eso no impide que la propuesta sea enviada. Y con esto listo, pues cerraríais, volveríais de nuevo a la parte del Submission Service, donde está la opción de editar la parte A. Como os decía, aquí podéis hasta la fecha de cierre, que por cierto os la archiva ahí en la parte superior izquierda, cuántos días quedan para el cierre de la convocatoria. Pues tendríais los formularios para subir, digamos, la parte científico-técnica, lo que es el grueso de la propuesta, la parte B. Ese template os podíais descargar de la parte B. Y aunque esto pertenece más, digamos, a la siguiente InfoDay que tendremos, el de aspectos prácticos, pues simplemente recordaros que la parte B1 tiene un límite de extensión de 10 páginas, de manera que si por lo que sea tenéis un despiste y se os cuela la página 11, la página 12, el sistema automáticamente corta las páginas de detrás y los evaluadores, las evaluadoras no van a recibir lo que pase de la página 10. Y en la parte B2 no hay límite de extensión en cuanto al número de páginas que se puede incluir, y simplemente resaltar, dado que esto era un ejemplo de una Global Fellowship, que aquí en este caso haría falta que lleváramos la carta de compromiso del Associated Partner del tercer país, es decir, de esa institución donde vamos a tener nuestra fase de salida en nuestra propuesta. Y listo, con esto, habiendo subido la parte A a la parte B y habiendo rellenado la parte A online como os he explicado, pues ya estaríamos listos con la propuesta y a esperar que hubiera suerte con la evaluación. Y esto sería todo por mi parte. Así que dejo de compartir de momento. Bueno, de hecho voy a volver a compartir ahora. ¡Ay! Hola, Jesús, que no te veía. Como tenía la pantalla, tenemos aquí a Jesús ya con nosotros. De lo cual me alegro mucho, porque para la parte de las dudas no hay nada como la experiencia. Os voy a volver a compartir la página, o sea, la pantalla, en este caso el Mentimeter, que lo debería tener por aquí. Un segundito. Si quieres, Javi, las voy leyendo y no te preocupes. Vale, adelante, pues por mí perfecto, gracias. Vale, así vamos, intentamos dar solución a todas. La primera pregunta hace una referencia a plantear o no un placement en el proyecto, que si va a dar más puntos o no en la evaluación. El placement lo tenéis que plantear solamente si se ajusta a las características de vuestro proyecto. Tiene sentido hacer esa estancia de 6 meses en una entidad del sector no académico y para la hora de la explotación de los resultados del proyecto o alguna actividad relacionada con el sector no académico.
Si tiene encaje, es positivo. Si no tiene encaje y lo incluís simplemente por alargar el proyecto 6 meses, sí que os van a poder hacer algún tipo de comentario negativo. Simplemente eso. Tenemos otra, Mobility Family Allowance, se reciben una vez al mes. Sí, se reciben una vez al mes. Se mete dentro, al menos en España, se incluye dentro del salario y se le aplican los impuestos correspondientes. La duración del permiso de maternidad y paternidad depende de lo que permite el país de destino. En realidad, de destino dependiendo. En este caso, se hace referencia a las europeas, es el país donde se os hace el contrato para el proyecto. En este caso, en España son 4 meses. ¿Es posible pedir una baja más larga? Por supuesto, se puede solicitar una baja más larga, pero lo que es la baja de maternidad va a ser lo estipulado por la ley. Si te quiere hacer una baja o una ausencia de proyecto más larga, se tendrá que aplicar una suspensión del proyecto y se tendrá que solicitar a la comisión. Tenéis que pensar que con la long term Leave Allowance se cubre parte de la baja de maternidad. Si se extiende esa baja simplemente por un motivo personal, tenéis que tener claro las condiciones de esa baja en cuanto a la recepción de subsidio. Eso depende un poco de los casos, de la solicitud y del país donde lo realicéis. Es obligatorio la carta de agreement en el caso de un secondment in placement. Bueno, no, en este caso sabéis que viene en la guía del solicitante, ya no es necesario una letter of commitment para los secondment y para los placements, solamente para la salida, en la fase de salida de la Global Fellowship es necesario una letter of commitment de la institución del tercer país que acoge al investigador o la investigadora durante la fase de salida. Hay otra consulta más arriba que hace referencia a esta situación de la letter of commitment en terceros países. Se considera para una Global Fellowship España, Estados Unidos, donde se pagan los impuestos. Bueno, en este caso, al ser un contrato en Europa, en este caso en España, el pago de impuestos se realizaría en el país donde se plantea el contrato, en este caso en España, pero tendréis que ver si hay doble imposición, si podéis solicitar el pago de impuestos en el tercer país en el que ejecutáis la global. En este caso nosotros este tipo de información no lo tenemos porque va por país, por estado. Bueno, voy a aconsejaros que os informéis si deberíais pagar impuestos en el país al superar el tiempo necesario o solicitado en cada país. Eso es si queréis, mandarnos la consulta y vemos si podemos encontraros información, pero no tenemos esa información ahora mismo. Si pides el secondment del placement, el coeficiente de corrección, en este caso no se modifica, no hay modificación del secondment ni del placement en este caso. No se sabe si, porque no he podido entrar desde el principio, a la hora de calcular los 6 meses de placement, no sé si te aplica el coeficiente del país al que vas a hacer el placement o del que hace el beneficiario. He visto que has hecho un ejemplo, pero creo que con España. No Sí, sé si puedes... de hecho, Cristina ha dicho en la primera parte que aplicaba el de la institución europea de acogida, el de la fase de Del retorno. placement. Para el No, placement. estamos hablando del placement. Sí, pero que Cristina ha dicho, es que justo no tengo el ejemplo hecho, ahora me da pena no haber cogido un placement en otro país para haberlo confirmado, pero Cristina ha dicho que aplicaba el de la institución de acogida europea. El coeficiente de corrección para los meses del placement. Vale, perfecto. Pues lo que sí que os podemos decir que en el secondment, como no se codifica, el secondment no tiene una codificación, un cambio o una corrección en el coeficiente de corrección. Bueno, la siguiente consulta sobre el tema
del placement, la carta de compromiso. En este caso, como sabéis, el letter of commitment es solamente en la fase de salida de la Global, con la institución que acoge durante la fase de salida al investigador o la investigadora, y luego tenéis que realizar un partnership agreement entre el beneficiario europeo y la institución del tercer país por todo el tema relacionado con la gestión de los fondos de investigación, el RTN, y también todo el tema de la gestión de los resultados, etcétera, etcétera. Ese sí que es un documento importante que tendréis que plantear a la hora de la firma del Gran Agreement y trabajarlo con anterioridad. Tenéis que tener claro que cuando queréis solicitar una Global Fellowship, el Partnership Agreement, tenéis que hablar con la institución beneficiaria europea para que no se planteen situaciones que sean ilegales o que no sean posibles entre las partes. ¿Vale? Lo del tema del family se refiere a que si me mudo con mi familia, no. La recepción del family allowance simplemente es la situación del investigador o investigadora al inicio del proyecto y durante el proyecto, que es que tenga obligaciones familiares. No hay que trasladar a la familia si tiene pareja de hecho, matrimonio o tiene hijos a su cargo, es elegible para el family allowance. Y lo mismo, si durante el periodo del proyecto cambia su estatus familiar, también se tiene que aplicar, tanto para positivo como para negativo. Que sepáis que puede ser situaciones en las que el investigador o investigadora ya no tiene obligaciones familiares. Es importante que esta situación se comunique a la institución, porque frente a una futura auditoría sí que se va a chequear en diferentes momentos del proyecto que se cumple la regla de movilidad. Todo el tema del SOR submarino, no sé si te lo dejo a ti, Xavi, no sé si lo has comentado en la presentación. Dime, perdona, ¿cuál era la pregunta? Es que estaba, no sé qué lío tengo en el Meet, que no veo. Que si se puede cambiar el abstract, el sumario, modificarlo dentro del apartado A. En este caso... En el Submission Service, en la primera apartado, o sea, podéis moveros hacia adelante, hacia atrás. En el primer apartado tenéis el acceso al abstract, aunque el abstract se cambia desde en la parte A lo podéis cambiar. Y para el acrónimo, si no me equivoco, tendríais que ir a la primera parte la primera página del Submission Service. Pero en principio todo se puede no se puede modificar. El tema de... había una pregunta, pero se me ha pasado. No sé si la has quitado, Xavi. Bueno. O sea, sí, o sea, las tengo ya te digo, perdóname, pero me he hecho un poco de lío con cómo navegar por la... Vale, había una sobre el panel científico de arquitectura. Todo depende de cómo plantees la propuesta. Arquitectura puede ir a ingeniería, puede ir a ciencias sociales, puede ir a economía, todo depende del enfoque que le plantees a tu proyecto. Luego tienes que incluir las palabras clave, los descriptores. Bueno, depende. Si tienes un proyecto muy orientado a ingeniería, en temas de arquitectura, pues tiene que ir al panel de ingeniería, cuando es un poco como planteéis el tema. El tema del sumario y el límite de palabras, sí hay un límite de palabras para el sumario, ahora mismo no lo tengo a mano, pero no sé si son no quiero decir 200, no se sabe cómo, si lo tienes por ahí a mano. No me lo sé de memoria, pero sí os puedo decir que tenéis el contador todo el rato visible en el área. Y creo... ¿Qué se recomienda para submitir la propuesta? ¿El fellow o el supervisor? Bueno, pues eso es como lo trabajéis y como la institución. Normalmente lo puede subir perfectamente el fellow, aunque lo óptimo sería que fuera el supervisor como una persona responsable en la institución beneficiaria, porque está presentando una propuesta en nombre de un beneficiario. O sea, hay la posibilidad que sea el fellow, pero lo óptimo debería ser el supervisor o alguien de la institución. Los costes de viajes para incorporarse a la nueva host corren a cuenta del investigador. Pues mira, esta es una duda que siempre hemos tenido respuestas diferentes. Todo va un poco en base a la institución de acogida. En la Global Fellowship está claro que la salida al tercer país corre del cargo de los RTN, igual que puede ser la parte de la visa.
En las European Fellowship hemos encontrado diferentes situaciones. La respuesta de la REA es que es recomendable que sean vía los RTN para el viaje del investigador, pero puede ser también cubierto por el investigador. Ahí es un poco una recomendación, no es una obligación. Bueno, lo mismo, el acrónimo es modificable. El tema de las diapositivas del anterior webinar lo tienes en la página de horizonteeuropa.es, en la parte de Marie Curie de eventos, ahí está la grabación y las presentaciones. Si el investigador se compra un portátil a cargo de RTN, bueno, es posible, todo hay que cumplir las reglas internas del beneficiario. Si se compra con la categoría de RTN, sepáis que ese equipamiento pertenece al beneficiario. Si se compra con el salario del investigador, corresponde al investigador. ¿Qué más? Si el supervisor cambia de una universidad, el proyecto está ligado a la universidad o al supervisor. El proyecto está ligado a 3 entidades, al beneficiario, al supervisor y al fellow. Si el supervisor se va de la institución, lo habitual es que se busque un supervisor dentro de la institución y se continúe el proyecto. Existe la posibilidad de portabilidad, es complejo el procedimiento, pero también existe la posibilidad de portabilidad de un proyecto siempre que el supervisor, el fellow y la institución beneficiaria estén de acuerdo. En el caso de la Global, la Mobility Rule solo aplica a la institución de la ONG, sí, efectivamente, solamente en el tercer país. En cuanto a la fecha de obtención del título, no me queda claro si se refiere a la fecha de defensa o la fecha de firma que aparece en el propio título. Es la fecha de la defensa. A partir de la fecha de la defensa, que se defienda el título, se puede considerar elegible para la postdoctoral. El coste del finiquito, indemnización, bueno, en principio ahí es como el beneficiario lo plantea. Se puede incluir, que no lo aconsejamos desde el punto de vista de los costes de costes de contratación del investigador, pero nos va a poner como institución en una situación en la que el fellow quizás no le interese este tipo de proyecto porque va a reducirse mucho su salario mensualmente. Nuestro consejo que retire de lo que sobra del RTN y del management. ¿Se tiene que añadir al supervisor del placement? Bueno, yo esta parte administrativa no la he tocado, no se sabe si lo has visto. Juraría que se incluye en la parte técnica, pero no en la administrativa, pero no lo tengo claro. La administrativa no, como os he enseñado en el caso tanto de las fases de salida como o sea, de la institución de la fase de salida como en la parte del placement, está la información de la institución y su rol, proyectos, investigaciones, publicaciones y demás, pero no hay apartado para supervisor o supervisora, va a la parte B. Perfecto. El tema de la resubmisión no implica nada en la evaluación, los evaluadores van a ser seguramente otros, es un tema meramente estadístico. En el caso de que trabaja en España desde julio de 2023, 3 meses antes de cierre de la convocatoria, la universidad de salida y de retorno van a ser la misma. Bueno, es que no entiendo muy bien. Entiendo que estás en España, solo llevas 3 meses y vas a hacer una Global Fellowship. Bueno, si cumples la regla de movilidad en el tercer país al que vas a solicitarlo, pues sí. Pero en principio no me queda muy claro esta situación de la necesidad de salida y de retorno va a ser la misma. Bueno. La remuneración de Other Questions, bueno, esto es tuyo. Xavi, es recomendable indicar yes o Other Questions al final de la parte A sobre la opción de recibir financiación nacional regional en caso de España, por si en el futuro existe. Bueno, yo diría que sí, o sea, porque esto lo que os pide, o sea, lo que es REA o la comisión pidiendo permiso para compartir vuestros datos ante esos supuestos, es decir, es lo único que se solicita ahí. Yo creo que la opción sería decir sí, pero bueno, esto es a decisión de cada uno. Si se han llevado a cabo estancias predoctorales, ¿deben incluirse como tiempo trabajado o residuo en el país? Sí, sí. La actividad puede ser considerada actividad de investigación y el tiempo que se ha realizado la estancia en otro país se considera. Si has estado de predoctoral en Estados Unidos y has estado 6 meses, has estado residiendo y haciendo actividad, eso cuenta dentro de la regla de movilidad. Tienes que tener cuidado a la hora de cumplir o no esa situación para la regla de movilidad. ¿Se puede pedir un secondment
en otra institución del mismo país de la fase de salida, en principio, sí, comentaros, solamente se pueden realizar secondments en la Global Fellowship durante la fase de salida. Para ir al Reino Unido necesita una europea, una global. Ahora mismo una European, aunque no se haya firmado el tratado de asociación Horizonte Europa, en todas las convocatorias Reino Unido participa como país asociado a Horizonte Europa, y lo que pasa es que en fase de Grand Agreement, si no han firmado la asociación, pues se eliminan de la lista de financiación de esas propuestas y pasan a la financiación del gobierno del Reino Unido. ¿Dónde buscamos la hosting para la Global antes de iniciar la aplicación? Bueno, pues podéis buscarla en Euraccess, podéis buscarlo en la plataforma de Matchmaking de Marie Curie, y luego por contactos que podáis tener. Esas son un poco las opciones que tenéis a la hora de buscar Host Institution, o buscar directamente vosotros y contactar a alguien con el que queréis desarrollar el proyecto. Si ya han finalizado la vinculación laboral en el momento de enviar la solicitud, hay que indicar institución de origen igualmente. Pues puedes poner que no tienes una institución de origen, o puedes poner la previa. No es un tema más administrativo que otro tema. Y por donde podéis recomendar empezar a romper el folio, romper el folio en blanco, enfocarse en la parte B y dejar para más adelante la parte A. Bueno, pues yo creo que hay que empezar principalmente por la parte B, utilizando los documentos que os proporcionamos, el handbook de las postdoctoral fellowship, que ahí tenéis bastante información, y es un poco pues eso. Yo empezaría por ahí, pues empezar por los objetivos del proyecto, la metodología, la idea de proyecto que quieres. No sé, eso sería nuestro consejo. ¿Se puede contratar al postdoc previamente? Por ejemplo, en septiembre de 2009 se contrata y en junio. Sí, no hay ningún problema. Siempre que se cumpla la regla de elegibilidad, que sea postdoc y que regla de movilidad, que ya esté el fellow contratado, no hay ningún problema. Familia luego se contempla solo cuando se tiene hijos, no. Se contempla con pareja de hecho, o una situación que sea homologable al matrimonio, y que se tengan hijos a su cargo. En caso del año que viene, convendría constituirme como pareja de hecho. Bueno, que sepáis que hay una novedad. Si tu estatus cambia a lo largo del proyecto, se hace un amendment y se solicita la partida de management. Tengo entendido que los secondments de la Global Fellowship solo se pueden realizar en un país de Estados Unidos. Me hacéis dudar ahora mismo, pero en principio los secondments se pueden realizar en cualquier parte del mundo, pero durante la fase de salida. De hecho, a lo mejor también resaltar que se puede utilizar los secondments, o sea, tienes hasta 3 meses, ¿no?, de secondment para hacerlo en tu institución de vuelta en la fase de salida, el arranque de la fase de salida. Sí, los 3 primeros meses. Pero tiene que ser en lo habitual, es en tu institución que te va a enviar para preparar todo el trabajo. Esa es la única posibilidad de hacerlo antes de salir al tercer país. Pero en principio, si la memoria no me falla, los secondments son en todo el mundo, y en este caso de la Global solo. ¿Perdona? Sí, en cualquier parte del mundo, perdona. Sí. ¿Cómo se especifica el Special Needs Allowance? ¿Qué se puede incluir? ¿Hace falta un requisito? Os prepararemos alguna información que nos está proporcionando la REA. Es una nueva allowance nueva, que todavía están trabajando con las primeras solicitudes. En principio hay que solicitarlo vía al officer cuando ya se firma el Gran Agreement, o cuando se necesita. Si se necesita desde el principio, te solicitarán información, documentación oficial de la entidad nacional que pueda justificar estas necesidades especiales, y luego la institución beneficiaria tiene que hacer un cálculo de las cantidades que se necesita para esta Special Needs Allowance, que van desde 3.000 a 60.000 euros. Pues bueno, el intervalo que más se ajuste hacia abajo en ese cálculo es lo que se os va a conceder. De todas maneras, la comisión ahora está preparando documentación que publicará para que tengáis un poco más de información sobre esta categoría que es nueva y que ahora están empezando a recibir solicitudes. Los secondments de la Global se pueden realizarse en un país no, se puede realizar en cualquier parte del mundo, pero solamente en la fase de salida.
con una evaluación paralela, el tema de la Special Needs, esto hay que solicitarlo y entregar la documentación que solicite el officer. Si propone un secondment en el mismo país de la Going Phase, por ejemplo en Estados Unidos, sí, se puede realizar sin problema un secondment en la fase de salida, en el tercer país, en el mismo país, en otra institución, sin ningún problema. ¿Hay alguna restricción para contratar al postdoc de forma permanente una vez? No, no. De hecho, es una cosa positiva que incluso se puede plantear en el proyecto a la hora de hablar del desarrollo de carrera del investigador. Estando actualmente trabajando en una institución española, se descarta la posibilidad de que esta misma aparezca como institución de retorno. Entiendo que estás hablando de una global, es lo habitual, lo solicitas con una institución española, sales a un tercer país y retornas a la institución. Me quedan dudas de que lo solicites con una institución francesa, salgas al tercer país y retornes a una española. En principio tienes que retornar a la misma que te ha enviado. De todas maneras, mándanos esta consulta al email y te la chequeamos para confirmártela. Yo me imagino que se refiere si, por ejemplo, está ahora mismo trabajando en la Universidad de Castilla-La Mancha y tiene una global y se va a Estados Unidos y luego o sea, si puede solicitar la host institution como Universidad de Castilla-La Mancha. Y diría que depende de si cumple la regla de movilidad. Es decir, si lleva menos de... O sea, aunque esté ahora mismo en la universidad... No, porque la global piensa que la global solamente es regla de movilidad en el tercer país. Sí, sí. Ah, Claro, con esta consulta no lo entiendo, pero efectiva, pero si trabaja en Castilla-La Mancha y pide una global, la regla de movilidad es en el tercer país y retorna a la Universidad de Castilla-La Mancha. En el caso de que el fellow no tenga contrato vigente en el momento de la propuesta, ¿qué dirección de contrato tiene que poner? Bueno, yo pondría eh, la institución con la que lo va a solicitar o directamente que ponga dónde está ahora mismo residiendo, no sé, bueno, son temas administrativos que no creo, aunque esté rellenado, es suficiente. En la plataforma debemos indicar la fecha de inicio, cuándo es lo más tarde que se puede incorporar. No sé si esto lo has explicado, Javi. no hay información al respecto. Yo me imagino que es cuando, en caso de financiación, hasta cuándo pueden arrancar el proyecto, ¿no? Sí, en fase de grant te van a plantear las fechas. En principio hay hasta, creo que 18 meses desde la firma del grant, pero bueno, no hay información oficial. En fase de grant te van a proponer las opciones, pero sí que hay un periodo bastante amplio para el inicio del proyecto. 16 más 4. Las entidades públicas andaluzas sobre las bajas de maternidad, todo lo que sea oficial estará cubierto por la long-term allowance. Todo lo que sea baja por maternidad en este caso o de paternidad, todo lo que esté dentro de la ley es lo que aplica. No ha quedado claro de preguntar a la host para las globas. Es decir, ¿no hay un host asociado a la convocatoria? No, no hay. Tú solicitas tu Global Fellowship con la institución con la que tú tengas contacto, con tu supervisor allí. No hay un listado de host. Está abierto a cualquier institución de terceros países. Esto es un tema que va relacionado con dónde quieres realizar el proyecto y con quién. Cuanto mejor conozcas a la institución y al supervisor, pues mejor. Y el living allowance considering the years of previous experience in research. No, el living allowance es una categoría que es fija y si eres elegible para el proyecto recibes la cantidad exacta. Lo que hay es el coeficiente de corrección y los meses de duración del proyecto. No hay ninguna relación con años previos de experiencia en investigación. Que no superen los 8 años sería lo único. Y hasta ahí yo creo que están ya todas las dudas.
Sí, ya te digo que he tenido ahí una lucha con el Mentimeter y por eso no he podido ir eliminando las que se habían contestado. Pero bueno, Perfecto. estaba agendada la reunión justo ahora hasta las 11:15, así que de todas formas, bueno, ya sabéis que tenéis nuestra dirección de email de contacto para que lancéis cualquiera de estas consultas si por desgracia nos ha quedado ahí pendiente y con el lío este que me he montado yo con el Mentimeter, y ahí os contestamos. Cualquier cosa de esto, pues nos escriban al correo y ya con detalles podremos responder en nuestra medida. Sabéis que no confirmamos elegibilidades. Te podemos dar unas pistas de si vas bien o no, pero nosotros no podemos confirmar elegibilidades de los candidatos. Pues nada, pues nos vemos, no recuerdo qué día es, el 22, ¿puede ser? 22 No del de mayo. 22, sí. El 22 de mayo nos vemos en la sesión de práctica. Perfecto. Y nada, comentaros que ahora cuando cerremos la sesión nos va a saltar un cuestionario que os agradeceríamos muchísimo que contestéis, que eso nos ayuda a ir planificando a los demás. Y en breve, pues igual que tenemos ya la sesión del día 5 subida en el portal de Horizonte Europa, pues tendréis también esta grabación con toda la documentación y las diapositivas que hemos utilizado si no os las habéis descargado de aquí del aplicativo. Y nada, y gracias por venir y hasta la próxima. Muchísimas gracias, Hasta Jesús, por luego. haber Hasta venido a luego. echar un capote. Nada. Hasta luego. Hasta luego.